En la clase de hoy, pues vamos a dar continuidad con nuestra tercera y última técnica de compensación, que es el controlador o el compensador en adelanto y atraso. Aquí tenemos en la diapositiva, pues cómo sería, digamos, la arquitectura en lazo cerrado, ¿sí? de esta técnica. Y básicamente, pues es la unión, ¿sí? Es la unión en cascada de los compensadores en adelanto y el compensador en atraso, ¿ok? Entonces, hasta el momento, pues recordemos que hemos visto dos leyes de control, ¿ok? La función de transferencia de la ley de control en adelanto nos dice entonces que la salida del sistema, que es la acción de control, y la entrada del sistema, que es el error, esta función de transferencia se puede escribir como una ganancia, ¿verdad? S más 1 sobre A por T sobre S más 1 sobre T para todo A mayor a 1, ¿verdad? Y esta técnica, esta función de transferencia es la que denominamos compensador o controlador en adelanto de fase. ¿Listo? Recordemos entonces que este bloque de control en el lugar geométrico de las raíces, que es digamos la técnica que estamos viendo hasta el momento para sintonizar, es decir, para encontrar los valores de A, T y KC a partir de los criterios de desempeño deseados, ¿verdad? Donde esos criterios de desempeño los mapeamos en el lugar geométrico de las raíces como un polo dominante, que llamamos P, ¿listo? Polo dominante. Entendemos entonces que compensando el ángulo que hace falta al sistema, a la planta, para cumplir la condición del lugar geométrico que nos dice que la sumatoria de todos los ángulos que forman los ceros del sistema menos la sumatoria de todos los ángulos que forman los polos del sistema, en este caso debe ser igual a menos 180. ¿Ok? Recordemos que estamos trabajando en este cuadrante. ¿Listo? Entonces, a partir del análisis dependiendo de una planta específica de cuántos ceros tenga, ¿sí? Cuántos polos tenga esa planta en lazo abierto, pues miramos entonces los ángulos que forman esos ceros y polos con respecto a el polo dominante, ¿verdad? Y sabemos que este polo dominante, repito, pues viene de un polinomio característico deseado que tiene los criterios de desempeño deseados, un tiempo de establecimiento, ¿sí? Un porcentaje de sobrepico, ¿verdad? Un error en estado estacionario, etc. ¿Ok? Y si se necesita compensar, pues entendemos entonces que este controlador, ¿sí? Esta red en adelanto, nos introduce entonces, otra vez en el lugar geométrico de las raíces, el controlador nos dice, ok, mire, voy a introducir entonces, a partir de identificar cuál es la bisectriz, a partir de este polo dominante, ¿sí? La bisectriz, lo que corta, digamos, a la mitad esta distancia angular, entendemos entonces que primero tenemos la proyección de un cero y tenemos la proyección de un polo, ¿ok? Y eso es una red de adelanto. Siempre el cero, ¿verdad? Estará más cerca al eje imaginario, ¿ok? Perfecto. Y teníamos entonces el algoritmo de 5 pasos que nos permitía, a partir de un análisis geométrico del lugar geométrico de las raíces, valga la redundancia, encontrar los tres valores de A, T y KC. Por otro lado, tenemos entonces la red de atraso, ¿ok? Y la red de atraso sola, decíamos entonces que la acción de control, si la función de transferencia que me define la ley de control es, pues la salida es la acción de control, la entrada es el error, vuelve y juega, y que en este caso pues teníamos al contrario, ¿no? Aquí lo tenemos en la diapositiva, tenemos al contrario de nuestra red de adelanto. Tenemos entonces 1 sobre S sobre 1T sobre S más 1 sobre A por T para todo A mayor a 1, para que se cumpla que, a diferencia, esto es atraso, perdón, red de atraso, y entendemos entonces que a diferencia del controlador o de la red de compensación en adelanto, en este caso, el controlador primero nos introduce un polo y después un cero, ¿verdad? Y en este caso el polo está más cercano al eje imaginario. ¿Listo?
Y también teníamos unos pasos sistemáticos para encontrar entonces, perdón, aquí me faltó, voy a borrar acá un segundo, aquí me faltó KC, ¿verdad? Siempre tenemos la ganancia que multiplica pues a toda a los dos polinomios, numerador, denominador. Perfecto. Y teníamos entonces que en este caso pues el método de sintonización es bastante diferente al método de adelanto, ¿verdad? Aquí en atraso decíamos que teníamos que fijar un tipo de entrada, ¿sí? Una entrada paso o una entrada rampa, ¿verdad? Y que teníamos entonces un error en posición o un error en velocidad a lograr, ¿sí? Que tenemos una relación entonces, hay una relación entre el error en posición y la ganancia en posición y el error en velocidad y la ganancia en velocidad, que es inversamente proporcional, ¿verdad? Tenemos un step o una entrada tipo rampa, ¿correcto? Y a partir de estos criterios, pues definíamos entonces cómo sintonizar y encontrar igualmente A, T y KC para la red de atraso. Ok, entonces en esta clase queremos ver la fusión de ambos, ¿ok? Y la fusión de ambos requiere, digamos, de algunos pasos que ya vimos cuando sintonizamos un controlador en adelanto, ¿sí? En adelanto independiente y otros pasos cuando sintonizamos un controlador en atraso independiente, pero hay ciertas diferencias, ¿sí? Ciertas modificaciones a la hora de poner una configuración en cascada como la que tenemos en la diapositiva. ¿Listo? Cascada, una configuración en cascada significa pues que primero conecto, aquí lo tenemos, ¿no? Una conexión serial. Tenemos entonces la ganancia del sistema, la red en adelanto y la red en atraso. ¿Ok? Y miren que la acción de control, por aquí viene el error, ¿verdad? La referencia menos la salida me da el error y por acá vendría la acción de control. ¿Listo? Esto que está acá pues es una señal, es la señal que está fluyendo a través de las redes de compensación, ¿listo? Pero todavía no es mi acción de control. Mi acción de control es la salida de todo este sistema que se conecta de manera secuencial en cascada. Entonces miremos los algoritmos necesarios para encontrar entonces los parámetros de este controlador. ¿Okay? Este controlador pues digamos la idea, así como cuando analizamos el PID, ¿verdad? Entendíamos que podíamos tener diferentes configuraciones, podíamos tener un PI o básicamente un PD, ¿sí? Y que el PID pues era la fusión de esas tres, de la proporcional integral y derivativa. Pues acá en la red de compensación sucede algo similar, ¿ok? El controlador en adelante atraso pues me fusiona las ventajas, digamos, que tiene cada red por independiente, ¿ok? Entonces es un controlador mucho más completo y como ingeniero de control me da incluso más grados de libertad para sintonizar la dinámica del sistema enlazo cerrado. ¿A qué me refiero? Pues que si analizamos el controlador en adelanto, ¿sí? Adelanto atraso, ¿ok? La conexión de ambos. Ahorita los parámetros a encontrar, a sintonizar, pues son más, ¿verdad? Eso me da más variables, listo, más ceros y más polos que yo como ingeniero de control puedo mover en el lugar geométrico a partir de unos criterios de desempeño para lograr que mi planta se comporte como yo quiera en lazo cerrado. ¿Esos parámetros cuáles son? Pues tenemos entonces ahora un KC, ¿verdad? Un KC que hay que encontrar. Para la red de adelanto tenemos un A1 y un T1, ¿verdad? Y para la red de atraso tenemos un A2, T2. O sea que al final tenemos 5 parámetros. Este controlador tiene entonces ahora 5 variables, 5 parámetros que debemos sintonizar, es decir, que debemos hallar, acorde a unos criterios de desempeño deseados. Vuelvo y lo repito. Ok, ¿qué nos dice entonces el algoritmo? Nos dice, bueno, tenemos otra vez 5 pasos. Miremos entonces el primer paso. Dice, a partir de las especificaciones de desempeño se determina la ubicación deseada de los polos dominantes en lazo cerrado. Siguiente diapositiva. Vamos a ver estos pasos nuevamente pues con un ejemplo. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a desarrollar un controlador en adelanto atraso para una planta que es 5 sobre S más 1. ¿Listo? Esa es nuestra planta. Ya sabemos entonces que esta planta pues nos pone en el lugar geométrico de las raíces. Tenemos un polo en 0, ¿sí? Y otro polo en -1. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo
este sistema llamado planta. Y me dan entonces un enunciado. Me dice, yo quiero ahora hacer que este sistema en lazo cerrado tenga un tiempo de establecimiento de 1 segundo, ¿ok? Tenga un sobrepico porcentual del 10%, no se vaya a pasar de ahí, y que además, ¿ok?, ante una entrada rampa tenga un error en velocidad de seguimiento, de tracking, del 5%. ¿Okay? Son criterios de desempeño deseados. Entonces miren que como aquí estamos fusionando las dos técnicas que habíamos visto por separados, el adelanto y el atraso, miren que básicamente estos primeros que estoy encerrando acá me determinan unos criterios para la red, para la parte que tiene que ver con adelanto, y este último, el error en velocidad para una entrada tipo rampa, me está determinando unos criterios de desempeño para la parte que es dominada por la red de atraso. ¿Ok? Y los debo conocer. Yo como ingeniero de control, aparte de conocer mi planta, pues debo definir estos criterios de desempeño deseados. ¿Ok? Entonces, el primer paso, miren que en la arquitectura de control, me devuelvo aquí en la diapositiva, en esta arquitectura de control, voy a ver si logro borrar acá. No pude borrar. No me deja borrar. Entonces, miren que en esta arquitectura de control, la señal de error, ¿sí?, que es la que primero empieza a fluir secuencialmente a lo largo de esta arquitectura, lo primero es que se encuentra con KC, ¿verdad?, con la ganancia KC. Pero si analizamos las dos redes, adelanto-trazo, primero me encuentro con la red en adelanto. Entonces, los primeros pasos de este algoritmo tendrán que ver con encontrar A1 y T1, ¿sí?, dar solución primero a la red de adelanto. ¿Ok? Y para eso pues ya conocemos muy bien el algoritmo. ¿Ok? Entonces empecemos con el punto número 1. ¿Ok? Entonces miren que a partir de conocer el tiempo de establecimiento de 1 segundo y utilizando la ecuación del sobrepico para un sobrepico del 10%, yo encuentro entonces mi polo dominante. ¿Ok? Y yo determino entonces, miren, a partir de estas dos condiciones que yo quiero lograr en lazo cerrado, me determina entonces el P, ¿verdad?, nuestro polo dominante. Entonces sabemos que tenemos ahora un polo dominante que se ubica, ¿sí?, en -4, y nos quedamos con el cuadrante, recordemos, con el positivo del imaginario, ¿verdad? Esto sería 5.95. Aquí tenemos la ubicación de nuestro polo dominante. ¿Ok? Queremos ahora que nuestro sistema tienda a ese polo dominante. Y tenemos entonces que la planta, vuelvo y lo pinto acá, tenemos entonces un polo aquí en 0 y tenemos ahora un polo en -1. Eso es lo que me da la planta. Y yo ahorita tengo entonces que definir, para saber la condición de ángulo, pues entonces tenemos ahora que definir, ¿ok?, el ángulo que me forma, el ángulo que hay de aquí a acá, ¿verdad?, y el ángulo que hay de aquí a acá, ¿verdad? Y eso es lo que entonces va a pasar en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, aquí en la diapositiva pues tenemos cómo hallar estos ángulos de manera geométrica. Esto vuelve y juega igualito como lo hacíamos para la red de adelanto. ¿Listo? Estamos calculando la red de adelanto de momento. Y pues aquí tenemos, voy a señalar aquí en la diapositiva este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, ¿listo? Esto que está acá, estoy señalando, hace parte de este ángulo. Aquí sabemos que tenemos 90, por eso tenemos 90 más esto. Por lo tanto, aquí tenemos 123.91 grados. ¿Ok? Y para el siguiente, en este caso estamos utilizando entonces este triángulo rectángulo. ¿Ok? Y entonces lo que estamos haciendo, ¿sí?, es hallando básicamente este angulito que está acá, ¿ok?, sumado a este que está acá de 90 grados. Se puede hacer, digamos, de varias formas, ¿no? Puedo tener esta aproximación, o a 180 grados, como aparece aquí, a 180 grados, que es todo esto, pues le resto entonces la parte de este cateto que está acá, ¿ok?, para hallar
este ángulo de 116.75. 116.75. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Ya es una aproximación geométrica, como ustedes lo quieran resolver. Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿verdad? En este caso no hay ceros, por lo tanto tenemos solamente, vamos a volver acá, estamos aplicando esta fórmula, ¿ok? Para este caso no hay ceros, por lo tanto nos quedamos solo con menos la sumatoria de todos los ángulos que forman los polos, y estamos diciendo entonces que menos el ángulo que forma el polo en 0, menos el ángulo que forma el polo en menos 1, debe ser igual a menos 180. Aquí esto me da entonces menos 240.66, por lo tanto el ángulo a aportar, ¿cuánto le debo yo sumar a menos 240.66 para llegar a menos 180? Entonces el ángulo a aportar en este caso es de 60.66 grados. Listo. Y resolvemos entonces todo el problema geométrico, ¿ok? Hallamos la bisectriz. Aquí volvíamos y repetimos. Esto es casi que un repaso, porque pues este método ya lo conocen ustedes. Estamos haciendo un repaso, ¿ok? Y repetimos, tenemos el polo dominante, que ya sabemos que se ubicaba en menos 4 y que por acá estaba en 5.95, la parte compleja. Y trazábamos entonces dos líneas, ¿verdad? La que conecta el origen con el polo dominante, otra hacia el infinito, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la bisectriz, y aquí me está diciendo entonces que esta bisectriz se ubica en 56.95 grados. Es decir, de aquí para acá hay 56.95 grados y de aquí para acá otros 56.95 grados. ¿Ok? Y empezamos entonces, a partir de este ángulo, a compensar, ¿verdad? Definimos entonces que la proyección, voy a borrar aquí un segundo para... La proyección, como esto es la red de adelanto, tenemos, por acá nos va a caer un 0, por acá nos va a caer el polo del controlador, ¿sí? Del controlador de adelanto, y entendemos que la separación de este ángulo hacia la bisectriz es phi medios, y que la separación es phi medios. Vuelvo y repito, donde phi es 60.66, ¿verdad? O sea que phi medios, para este caso, la separación va a ser de 30.33, ¿ok? 30.33 será la separación que tenemos para estos ángulos de proyección del 0 y del polo del controlador. En esta diapositiva, por favor me excusan, aquí aparece corregir este valor. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que en acá, en este ángulo que aparece aquí, ¿sí? Que es este, puse 23.91 por error, debe ser 33.91, ¿ok? Ahí me comí 10 grados por un error. Pueden hacer los cálculos matemáticos, ¿ok? Ya ustedes revisan aquí el procedimiento. No voy a entrar en detalle porque esto pues es una solución trigonométrica básica, puros triángulos rectángulos, y utilizando la tangente del cateto opuesto sobre el adyacente, pues podemos encontrar la variable z. ¿Sí? ¿Z qué es? Pues esta distancia que está aquí, que no conocemos. ¿Y qué es P? Pues esta distancia al polo, que no conocemos. Y que las podemos despejar pues, de dos ecuaciones muy sencillas trigonométricas. Entonces me excusan, por favor repitan todo el ejercicio, no utilizando 23.91, pues que está erróneo, sino 33.91. ¿Okay? Cualquier inquietud pues me pueden escribir al respecto. Entonces básicamente de esta diapositiva, después de hacer todo este despliegue, este análisis trigonométrico, entendemos y hallamos, ¿sí? Para este caso, que el polo, este señor polo, se ubica en menos 15.86 y este 0 se ubica en menos 4.28. ¿Okay? Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y se cumple pues que primero está, que más el 0 se encuentra más cercano al eje imaginario, ¿no? Nos queda claro ahí en esos resultados. El siguiente punto es, bueno, ya que tengo estos valores, ya puedo entonces encontrar que vale A1 y T1. Recuerden que estamos en la red de adelanto, ¿verdad? En la red de adelanto. Entonces yo ya sé que el polo, ¿sí? La ecuación del polo se ubica en menos 1 sobre T1 y que el 0 se debe ubicar en menos 1 sobre A1 T1,
¿verdad? Si yo ya sé que es el polo, lo acabo de hallar, es menos 15.86, es igual a menos 1 sobre T1, pues puedo encontrar ya el valor de T1, que es de 0,063. Ahí lo tienen en la diapositiva. Y lo mismo para la segunda ecuación del 0. Dijimos que el 0 era menos 4.28, pues es igual a menos 1 sobre A1, que no lo sabemos, y T1, que lo acabamos de hallar, 0.063. Y para esta ecuación me dice entonces A1 que A1 es 3.7086. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué nos queda entonces faltando? KC. Recordemos, aquí tenemos nuestra configuración, ¿verdad? KC. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos hallar KC? Vamos pues entonces a la condición de módulo del lugar geométrico de las raíces, ¿verdad? Donde tenemos entonces que KC por mi red de compensación en adelanto, o sea, S1 sobre A1T1 sobre S más 1 sobre T1 por la planta, ¿verdad? Con ganancia controlador planta, cuando S tiende al polo dominante, más 5.95J debe ser igual a 1. Y despejamos entonces KC. Esto está igual a 1, todo esto está multiplicando, KC entonces será pues, el denominador, estos dos denominadores pasan a multiplicar por 1 y los numeradores pues, pasan a dividir, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces en la diapositiva que si metemos esto en MATLAB pues nos da 21.2987. ¿Listo? Bueno, una calculadora que maneje números complejos. Entonces encontramos KC. ¿Ok? Tenemos entonces A1, que ya lo habíamos hallado, y tenemos T1, que ya lo habíamos hallado. Con eso damos respuesta a los primeros 3 parámetros de la red de adelanto. Correcto. ¿Qué sigue entonces ahora? Ya en este momento, miren, nótese bien que para hallar KC, miren que yo obvié, tomé mi sistema como si fuese solo un controlador aislado en adelanto, ¿sí? Miren que esto es la planta, esta es mi red de adelanto y mi ganancia KC. No aparece por ningún lado de la red de atraso, ¿verdad? Entonces, repito, para poder hallar la ganancia, nos devolvemos entonces acá para hallar esta ganancia, ¿ok? Básicamente yo me olvido de la red en atraso porque miren que la red en atraso en esta configuración no tiene una ganancia, ¿sí? ¿Sí lo notan? Voy a escribirlo acá. Vuelvo y lo repito. Cuando trabajamos con los controladores por independiente, miren que la red de adelanto, voy a escribirlo aquí genérico, la red de adelanto es un KC, ¿sí? Multiplicado por la red de adelanto. Y el compensador en atraso es lo mismo, también tiene su propio KC multiplicado por la red de compensación en atraso, ¿sí? Ambas son así. Miren que cuando y tengo el controlador en adelanto, tengo ahorita adelanto, atraso, ¿verdad? Conectados en cascada, ¿qué está pasando? Solamente me quedo con un KC. Aquí no tengo un KC ahorita que premultiplique a la red en atraso, ¿ok? Solo tengo un KC. Y este KC lo sintonizo, lo encuentro solo a partir de la configuración de la red de adelanto, ¿ok? Importante eso. Sigamos entonces con el ejercicio. Vamos con el paso número 6 del algoritmo. Entonces, vámonos ahora y nos enfocamos en la red de atraso. Para esta red que tenemos que hallar, lo habíamos visto acá arriba, ¿verdad? Pues ahora tenemos que hallar A2 y T2. ¿Ok? A2, T2. A2 y T2. ¿Vale? Y partíamos entonces, aquí lo tenemos en la diapositiva, partíamos de un criterio de desempeño deseado. Y es que el error en velocidad estuviese fuera del 5%, 0,05. Y entendemos entonces que como la ganancia en velocidad es directamente proporcional al error en velocidad, pues entonces tenemos ahora un valor de 20. ¿Sí? KB es igual a 20. Perfecto. Y entonces utilizamos el mismo procedimiento para encontrar entonces primeramente el valor de A2. A2 es el primer parámetro que yo siempre puedo encontrar de manera directa en una red de atraso. ¿Ok? Miremos entonces la ecuación.
¿Listo? Miremos entonces la ecuación. Tenemos entonces que tengo un KB deseado, voy a señalarlo aquí, que es de 20. ¿Por qué es deseado? Porque viene del criterio de desempeño deseado, que es el error en velocidad. Entonces tengo un KB deseado que viene del enunciado, ¿sí? Del criterio de desempeño, que es de 20. Pero entonces ahora yo tengo, digamos, en mi sistema, yo tengo que el KB deseado, ¿sí? Va a ser igual al límite cuando S tiende a 0, ¿ok? De S por controlador por planta, ¿ok? Por controlador por planta, y lo tenemos aquí en la primera ecuación. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Pues estamos haciendo la demostración, estos pasos que vienen acá que estoy enumerando aquí en la diapositiva. Quiero finalmente llegar a una ecuación, voy a señalarla aquí, donde relaciono, ¿sí? Donde voy a relacionar el KB, ¿sí? Deseado de mi sistema con el resto de parámetros intrínsecos del sistema en lazo cerrado, que es la ganancia y los parámetros de todos los controladores, ¿sí? A1, T1, A2 y T2. Eso es lo que quiero relacionar. Sino que obviamente algunos se me van a eliminar a la hora de resolver esa ecuación. Entonces miremosla paso a paso. ¿Qué sería entonces el controlador? ¿Sí? ¿Qué sería el bloque controlador? Pues el bloque controlador es la ganancia KC, ¿sí? Multiplicada por la red de adelanto. La red de adelanto A1 T1, y aquí voy a tener sobre S más 1 sobre T1, multiplicada por la red de atraso, S más 1 sobre T2 sobre S más 1 sobre A2 T2, ¿verdad? Esto todo sería controlador multiplicado ahora por la planta. Bloque planta, 5 sobre S, S más 1. Y todo esto multiplicado, todo esto que estoy aquí lo estoy multiplicando por S y estoy haciendo el límite cuando S tiende a 0. ¿Ok? Entonces miren que lo primero es que este S, voy a cambiar aquí de color, este S se me va con este S, ¿ok? Y ahora sí resolvamos el límite cuando S tiende a 0. Entonces tenemos ahora el número 5, ¿sí? O bueno, revisemos primero estos internamente en el controlador. Entonces tenemos ahora KC, ¿listo? Cuando S tiende a 0, pues aquí nos queda 1 sobre A1 T1 sobre 1 sobre T1. Y en esta segunda expresión, cuando S tiende a 0, pues nos queda 1 sobre T2 sobre 1 sobre A2 por T2, multiplicado por 5, y abajo, cuando este se me fue, cuando este tiende a 0, pues me queda sobre 1, ¿verdad? Si hacemos ley de oreja aquí, podemos entonces darnos cuenta que aquí esta expresión, ¿verdad? El t se nos va, por lo tanto esto me queda 1 sobre A1, y para esta expresión podemos ver que me queda entonces A2. ¿Ok? A2. ¿Listo? Por lo tanto, el KB deseado ahora es igual a 5, vamos a organizarlo, por KC por 1 sobre A1 por A2. Y esa es la ecuación que a mí me interesa. ¿Okay? Esa es la ecuación que a mí me interesa. ¿Qué tenemos de acá? ¿Listo? Tenemos entonces que conocemos A1, ¿sí? Conocemos KC y conocemos KB deseado. ¿Listo? Puedo despejar perfectamente A2. Entonces A2 es igual al KB deseado por A1 sobre 5KC. ¿Verdad? KB deseado era 20, ¿verdad? A1 lo habíamos hallado acá, hace parte de la red de adelanto 3.7086, ¿sí? Y 5 y el KC lo habíamos hallado para la red, aquí lo tenemos, para la red de adelanto 21.2980, 21.2987. Y en este caso nos dice entonces que A2 es
69, 64. Encontramos entonces el primer parámetro. ¿Ok? Nos queda solo uno, T2. Sigamos entonces en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, para hallar, aquí en la diapositiva pues estamos volviendo a repetir el procedimiento anterior. ¿Ok? Y para hallar T2 es un poquito diferente a como lo veníamos manejando en una red de atraso de manera independiente. ¿Ok? Cuando es una red conectada adelanto-atraso, partimos, digamos, de decir que el ángulo, ¿sí?, que debe formar el polo y el cero del controlador en atraso con respecto al polo dominante debe ser pequeño. ¿A qué me refiero? Que en el lugar geométrico de las raíces, si yo tengo un polo dominante acá, ¿listo?, que es el que cumple el criterio de desempeño deseado, el que ya habíamos hallado para la red de adelanto, en la red de atraso, pues sabemos que primero se ubica siempre el polo, ¿sí? Y la condición es que el ángulo que forman, ¿sí?, el polo y el cero son, digamos, muy similares. Aquí lo dice al final, muy similares, no iguales, porque iguales sería que estuvieran en el mismo punto, ¿verdad? Es la única forma de que ambos formen el mismo ángulo con respecto al polo dominante, pero no se ubican en el mismo punto, ¿ok? Sino que son similares. Entonces vuelvo a pintar. ¿Similar qué significa? Pues que puedo tener el polo aquí, ¿verdad? Y que el cero pues va a estar muy pegadito. La distancia entre ellos va a ser muy pequeña, muy pequeña. Eso implica entonces que este ángulo que forma este ángulo y este ángulo, ¿sí?, al ser esta distancia entre ellos muy pequeña, pues van a ser ángulos más o menos similares, ¿ok? Más o menos similares. Entonces parto de esa condición, ¿ok?, para poder hallar T2. Esa condición, ¿cómo la voy a plasmar en una ecuación? Aquí la tenemos, la voy a encerrar en la diapositiva. Entonces vamos a tomar una diferencia angular de más o menos el 5 grados, ¿sí? Vamos a decir entonces que si a este ángulo, voy a cambiar de color acá un segundo, a negro, si este ángulo lo llamamos entonces el teta del polo y este ángulo acá el teta del cero, ¿verdad?, el ángulo que están formando con respecto al polo dominante, vamos a decir entonces que si yo resto y digo, mire, el teta del polo, ¿listo?, menos el ángulo que forma el cero, tiene que ser menor o igual a 5 grados. Y ahí creo, digamos, esa ecuación, ¿ok? Estoy acotando, estoy diciendo que ¿por qué 5 grados? Pues es un parámetro que estamos definiendo para decir que estos ángulos, ¿sí?, pues van a ser similares. La diferencia entre ellos pues va a dar máximo 5 grados, puede dar menor, ¿verdad? Entonces a partir de eso podemos entonces sacar una ecuación y definimos, ok, ¿sí?, a partir de esta ecuación, ¿verdad?, que estoy definiendo para cumplir de que estos ángulos sean similares, yo en el lugar geométrico de las raíces puedo entonces ahora decir, ok, vamos entonces a hallar estos ángulos, ¿listo? Y definimos entonces dos ecuaciones geométricas, ¿sí?, utilizando estos triángulos rectángulos, ya ustedes saben bien el procedimiento, y podemos definir entonces dos ecuaciones, una ecuación para el polo y otra ecuación para el cero, ¿verdad? A2 lo conozco. ¿Qué es lo que quiero despejar de aquí? T2, ¿verdad? Tengo dos ecuaciones y tengo esta única incógnita, T2. ¿Qué puedo hacer? Pues entonces restarlas, ¿verdad? Si quiero decir que teta P, teta del polo menos teta del cero menor o igual a 5 grados, pues entonces, ¿qué es teta del polo? Ah, pues lo tenemos aquí, toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión, ¿ok? Menos el teta del cero. ¿Qué es el teta del cero? Ah, esta segunda ecuación, toda esta expresión. Y eso menor o igual a 5 grados, ¿verdad? ¿Y qué despejo entonces? Despejo T2 de este sistema de ecuaciones. También algo bastante sencillo, porque A2 lo conocemos y el resto son números, ¿verdad? Y con eso entonces encontraríamos el valor de T2 que cumple con esta ecuación. Con eso se termina entonces la diapositiva. Por favor, como ejemplo, en esta diapositiva no está el valor de T2, por lo tanto, hállenlo, ¿sí? Hallen todo el ejercicio y les
como consejo, pues monten esto en Simulink, pues para validar, digamos, la respuesta de todo este sistema enlazo cerrado. Con esto entonces damos por culminado pues nuestras tres técnicas de control, ¿verdad? Que están en estas diapositivas. Muy pues lo repito, nuestra red de adelanto, ¿sí? Nuestra red de atraso y por último la combinación adelanto y atraso. ¿Ok? Muchas gracias, que estén muy bien.